Hola a todos, estamos dentro de estas nuevas plataformas tecnológicas que implementa la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Derecho, dentro de la materia Derecho Constitucional de la Cátedra A. Vamos a referirnos a tres temas sumamente importantes de esta asignatura, como ser la interpretación constitucional, el derecho internacional humanitario y los delitos de lesa humanidad, donde nosotros lo desarrollamos en la unidad número 4 de nuestro programa. Estos tres temas tan relevantes los vamos a abordar a partir del estudio, del análisis de un reciente caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual calificamos como un leading case. Nos referimos al caso Rufino Batalla, pero no obstante, antes de ingresar en el análisis de este caso tan importante, debemos hacer algunas advertencias preliminares al alumno que van a ser sumamente importantes en esta primera píldora educativa que nosotros estamos implementando desde la cátedra. Nosotros fomentamos el estudio hacia el contenido de la materia a través del método de casos. Es un método que va a permitir al alumno adquirir determinadas destrezas que son también muy importantes, como por ejemplo, al tener contacto con una sentencia, poder calificarla, si es una buena, mala sentencia, si ese caso presenta alguna dificultad desde el punto de vista interpretativo que nos permita saber que se trata de un caso difícil o quizás hasta un caso de aquellos que calificamos como trágicos, porque para el juez, para el tribunal, no tiene una solución perfecta. También el análisis de casos le permitirá al alumno ver cuáles son las consecuencias de una decisión judicial en el plano de la realidad social, lo que técnicamente llamamos como el consecuencialismo. También el alumno adquirirá determinadas destrezas como un primer contacto con la forma que se argumenta, se refuta dentro de un caso, y todas estas herramientas técnicas jurídicas que en un primer contacto el alumno de primer año va a tener, le permitirá también formular un análisis crítico de lo que se está estudiando, y potenciar ese análisis crítico siempre es importante porque permite un mejoramiento al derecho. Y también, en definitiva, la implementación del método de casos y el análisis de casos nos permitirá también realizar un cierto orden intelectual en el pensamiento, lo que nosotros llamamos, prácticamente un marco teórico, y el alumno podrá desentrañar si en realidad el tribunal tuvo una visión más bien simplista para la resolución del caso o si el tribunal fue un poco más allá y integró no solamente el estudio de normas, sino también hechos sociales, valores. El caso Rufino Batalla, entonces, nos va a abrir dos interrogantes muy importantes. Uno de ellos, por supuesto, será determinar cuál era la cuestión a decidir. Y el otro interrogante que vamos a procurar la búsqueda de una respuesta sería ¿por qué es relevante estudiar esta sentencia? En cuanto a la primera pregunta que nosotros nos estamos formulando, ¿cuál es el tema a decidir en Rufino Batalla? En apretada síntesis significaría si un represor, que es un funcionario público que cometió delitos de lesa humanidad, puede obtener un beneficio
que en definitiva proviene o tiene por origen el derecho interno de un país. En este caso concreto vamos a analizar un beneficio que proviene de aquella ley que se calificaba como del 2 por 1, una ley penal, la ley 24390, que en su artículo 7 determinaba un sistema de compensación de la pena del encarcelamiento de una persona y permitía que un condenado de tal manera pueda reducir su encarcelamiento efectivo, el que dictó una sentencia condenatoria, compensando con el encarcelamiento preventivo que había tenido en el proceso. Esa ley del 2 por 1, que fue derogada posteriormente a fines de los años 90, esta ley produce este efecto de la ultraactividad. Entonces, en este caso, Rufino Batalla, lo que se va a estar debatiendo como tema a decidir es si la ultraactividad de una norma de derecho interno que otorga un beneficio a un condenado, puede ser aplicable ese beneficio, pero a una persona que cometió delitos de lesa humanidad, no delitos comunes. Ese es el tema a decidir. De tal forma, aclarado ello, buscando ya una respuesta al segundo interrogante, ¿por qué es importante entonces estudiar Rufino Batalla? Primero porque revierte un caso que calificamos como malo, regresivo, como fue el caso Muiña de mediados del año 2017. En segundo lugar, porque el caso Rufino Batalla tiene la particularidad, ¿no?, de corregir de una manera muy pronta esa sentencia que fue un error, o sea, dentro de lo que fue la agenda de la Corte en ese año, y produce una reconducción hacia un proceso más efectivo del afianzamiento y consolidación de los derechos humanos. También es relevante estudiar el caso Rufino Batalla porque el tribunal, en un corto tiempo, al corregir su doctrina dictada en el caso Muiña, adopta una metodología del caso totalmente distinta, ya no con una visión cerrada, abroquelada al estudio de la norma, o sea, una visión exegética, sino implementa una metodología de análisis del caso más integrativa de los hechos, del contexto y las circunstancias existentes del caso. Este caso Rufino Batalla es relevante también porque encontramos, no siempre en todas las sentencias de la Corte, una solidez argumentativa realmente digna de destacar. Y también decíamos que al revertir un mal caso, nos referimos a Muiña, de una forma muy pronta, apenas un poco más de un año, nosotros vemos que al menos en uno de los órganos de institución del Estado, nos referimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, existe cierta autocrítica y eso refleja en una cierta superación de una dificultad y nos muestra una calidad institucional en la decisión, en el sentido de decir, existió un error y se lo corrigió. Por otra parte, es relevante el estudio del caso Rufino Batalla, el cual ya ahora vamos a analizar, porque vamos a encontrar en esta reconducción de la interpretación de la Corte una efectiva, podríamos decir, una efectiva punición de lo que son los delitos de lesa humanidad, en el sentido de decir, aquellos que fueron represores entonces no pueden obtener ciertos beneficios que otorga la legislación interna porque se tratan de delitos de lesa humanidad. De esta manera, entonces, nosotros, haciendo estas advertencias preliminares para el alumno
y en base a estos dos interrogantes, previamente al estudio del caso Rufino Batalla, vamos a tener que hacer una referencia obligada al caso Muiña, que es su antecedente inmediato, y en definitiva donde se debatía el mismo tema, y después entonces sí, posteriormente, analizaremos el caso Rufino Batalla.